So we are going to talk a little bit about the role of clips in gastrointestinal endoscopy. We all have been using clips for the last 30 years. So I want to show you some recent data about the importance of clips in bleeding and perforations in the gastrointestinal tract. Just to start, I will show you a case we did last week. It was a 60-year-old woman with a polyp in the right column near the valve, ileocecal valve, and we decided to remove it endoscopically. Decidimos quitarlo endoscópicamente. Nosotros tenemos aquí un médico haciendo el examen. Decidimos hacer una mucosectomía. Inyectó un poco de solución salina para levantar el pólipo. Era un pólipo de como 2 centímetros y después hicimos el corte con Endocut Q. Fue un pólipo bastante fácil de sacar, así que se sacó sin que hubiera grandes problemas, pero unos segundos después empezamos a ver que hay sangrado a nivel de donde se hizo el corte, y este sangrado empeoró después de 30 segundos. Podemos ver aquí que hay sangrado arterial en esta lesión. Decidimos utilizar clips para cerrar este sangrado, esta hemorragia, y para cerrar también esta cicatriz. Entonces vemos aquí el sangrado arterial no era muy grande, pero sí significativo. Utilizamos entonces el clip para cerrarlo. Vemos aquí que esto se puede rotar completamente, se puede rotar 360 grados. Nosotros no estábamos muy confiados acerca de que habíamos detenido el sangrado. Podemos ver todavía sangrado incluso con el clip ahí, así que lo abrimos nuevamente. E hicimos una segunda pasada. Aquí sí pudimos tomar la arteria y podemos ver que se detuvo totalmente el sangrado. Se desplegó el clip. Ya no hay sangrado, y para asegurarnos de que todo está bien y que no va a haber un poco más de sangrado, y para poder cerrar totalmente el defecto, colocamos un segundo clip, y eso era más fácil de hacer en la visión Retroflex. Vemos que esto funciona bastante bien con la visión Retroflex. Con el segundo pudimos cerrar el defecto y se detuvo totalmente el sangrado. Fue un procedimiento que tomó 5 minutos hacerlo, así que fue fácil de hacer y muy efectivo para cerrar el defecto y detener el sangrado. Voy a mostrarles datos recientes sobre el uso de los clips. En la endoscopia es un procedimiento mínimamente invasivo y tenemos algunos eventos adversos, pero afortunadamente no son muy frecuentes. Normalmente tenemos 1 en 200 a 1 en 10.000 procedimientos. La mortalidad es bastante baja y estos eventos adversos pueden causar una hospitalización no planificada, también procedimientos o intervenciones no planificados, y también pueden prolongar la hospitalización y pueden causar la muerte. Y como la endoscopía se está pasando de un procedimiento diagnóstico a intervencional, podemos tener más complicaciones. Y este es el precio de hacer este tipo de trabajos. Para reducir estas incidencias necesitamos una buena preparación tanto del paciente como de nosotros. Necesitamos un consentimiento informado, pero tenemos que reconocer inmediatamente estos eventos adversos y resolverlos endoscópicamente cuando es posible. Los temores más importantes son el sangrado y la perforación, y podemos utilizar clips para estas complicaciones. Normalmente, cuando hablamos acerca del sangrado en la endoscopía gastrointestinal, pueden ser iatrogénicas después de una biopsia, polipectomía y también EMR y SD, también dilatación y también cuando se sacan cuerpos extraños. Pero pueden ser espontáneos, pero por ejemplo,
ejemplo, enfermedades pépticas, un desgarro Mallory Weiss, etc. Y podemos utilizar clips en estas condiciones. Cuando tenemos un paciente con sangrado en el tracto gastrointestinal superior, se habla acerca de la inyección de epinefrina con un segundo método, que puede ser mecánico, térmico o la inyección de un agente esclerótico. Así que en nuestra rutina diaria utilizamos epinefrina más un método mecánico o térmico. Aquí tenemos un metaanálisis de 2007 que demuestra que a veces se pueden utilizar solamente los clips. Estos clips son mucho mejores para reducir el sangrado y pueden utilizarse como monoterapia en vez de inyectar epinefrina y utilizar los clips. Así que quizás sea más fácil hacer el clipping de la lesión y tiene resultados aceptables comparado con las terapias combinadas. También se puede utilizar para sangrados más abajo. Generalmente no se utiliza la termocoagulación monopolar y la epinefrina no es eficaz. Se pueden utilizar bandas o ligaturas y son bastante útiles, básicamente para las enfermedades diverticulares, donde podemos encontrar el vaso sangrante, podemos hacerle clipping al vaso y se cierra el problema y se detiene el sangrado. Esto es bastante útil porque podemos ver datos de mucho éxito como este que vemos aquí, que se publicó en 2012, donde tenían una tasa de éxito de 75% después de colocar los clips. Y si el paciente vuelve a sangrar después del primer episodio, pueden entrar nuevamente y poner otro clip. Entonces se puede utilizar varias veces como sea necesario. Los clips son bastante útiles. Hoy en día, algunos endoscopistas prefieren la ligatura, pero vemos en este metaanálisis que la ligatura, los clips, tienen resultados similares para evitar el sangrado. Se pueden utilizar lo que quieran. Lo que ustedes decidan utilizar está bien. Ahora, ¿qué pasa con respecto al sangrado iatrogénico en el tracto gastrointestinal superior? Se pueden tener dilataciones, resecciones y también cuerpos extraños, y se pueden utilizar clips en estas situaciones, como ustedes pueden ver aquí en este trabajo publicado en 2012. Los clips son los dispositivos mecánicos que se utilizan más comúnmente para la hemostasis endoscópica y no hay muchos eventos adversos asociados, entonces se pueden utilizar los clips. Y también cuando hay sangrado en el colon después de la resección colónica, como por ejemplo polipectomía, MRSD, etcétera. Y el año pasado se publicaron 3 trabajos importantes que muestran los resultados del uso de los clips para evitar el sangrado después de la resección endoscópica. El primero no mostró ningún buen efecto, pero sí hubo 2 efectos importantes, como por ejemplo este trabajo con 919 pacientes. Cuando se tiene un pólipo grande, más de 20 milímetros, se puede utilizar la mucosectomía y es importante en este caso colocar los clips para evitar un sangrado tardío. Aquí vemos en este grupo donde se utilizaron los clips, hubo una reducción del sangrado de 9,6% a 3,3%. Entonces, los pólipos grandes necesitan utilizar los clips. Y esto también se demostró en otro trabajo publicado en Gastroenterology, donde hicieron un estudio randomizado de 235 pacientes, un grupo que utilizó clips y otro que no utilizó clips. Y vemos aquí que los que utilizaron clips tenía una reducción significativa de la tasa de sangrado de 12,1% a 5%. Así que es importante utilizar los clips para evitar un sangrado posterior. Esto también se publicó en el mismo número de la revista, donde se muestran buenos resultados del uso de los clips para evitar el sangrado después de la mucosectomía o ESGs. Entonces preferimos utilizar los clips para cerrar todos los sangrados
cuando se hacen resecciones de más de 2 centímetros. Hoy en día podemos ver que es bastante costo efectivo utilizar este tipo de clubs. Un trabajo publicado este año nos mostró que el cierre con clips y pólipos de más de 2 centímetros en el colon derecho es muy efectivo para reducir el riesgo del sangrado y también son costo efectivos. Se puede ahorrar dinero utilizando estos clips, $400 por paciente con el uso de clips para evitar complicaciones. Los clips se pueden utilizar también para las perforaciones. Como lo podemos ver en este trabajo, la mortalidad es considerable después de las perforaciones, pero se pueden cerrar estas perforaciones utilizando clips endoscópicos. Esto se puede hacer para la endoscopia superior o también para perforaciones en la colonoscopia, después de los procedimientos como por ejemplo OSD o MR. Y como pueden ver aquí en este trabajo, cuando tenemos una perforación colónica, se puede cerrar con clips con un éxito técnico de más del 90%. Algunos pacientes sí pueden tener problemas posteriores y a veces necesitan cirugía, particularmente cuando tenemos grandes perforaciones. Así que en el colon se usan los clips para perforaciones pequeñas donde se pueden cerrar completamente con los clips. Hoy en día también utilizamos clips para todo tipo de perforaciones en la parte superior o inferior, como se ve en esta editorial que dice que es efectivo para cerrar perforaciones iatrogénicas, especialmente si se reconocen de manera temprana. Tenemos que encontrar la perforación inmediatamente cuando ocurre y así se podrá cerrar utilizando clips. En conclusión, quisiera reiterar que los clips son muy útiles, son fáciles de utilizar, en particular los nuevos que son rotables y que tienen grandes diámetros, son más fáciles para cerrar las perforaciones y se utilizan también para cerrar las áreas que están sangrando y se puede utilizar de manera terapéutica o profiláctica. A veces podemos evitar las cirugías en estos pacientes y también es importante porque se ahorra dinero utilizando estos clips. Muchísimas gracias.